Hola, soy Ethan. Tengo 22 años y limpio piscinas para ganarme la vida. No es nada elegante, pero es constante. Me gustan los días tranquilos bajo el sol. La mayoría de la gente piensa en California como playas glamorosas, coches llamativos y ciudades bulliciosas. Pero para mí, California es este pequeño suburbio, con filas de casas caras y piscinas brillando en silencio bajo el sol. Cada mañana, agarro mi equipo, un cubo, una red para piscinas, algunos productos químicos, y me voy a trabajar en el complejo de lujo de la comunidad. Mi trabajo no es complicado. Pescar hojas, revisar los niveles de cloro, fregar los azulejos y mantener todo ordenado. Tareas simples y directas que se repiten día tras día. La gente aquí apenas me nota, y eso está bien. Soy solo una parte de su paisaje, tan invisible y constante como los setos cuidadosamente recortados de sus jardines. Por lo general, me dan saludos corteses o ondas casuales sin verme realmente. Así lo prefiero. No soy bueno para la charla trivial, especialmente con personas cuyos coches cuestan más de lo que probablemente ganaré en toda mi vida. Los residentes del complejo son principalmente familias adineradas, profesionales ocupados y personas jubiladas que buscan paz. No parecen darse cuenta de lo predecibles que se han vuelto para alguien que pasa todos los días observando sus tranquilas rutinas. La pareja mayor del número 10 nada varias vueltas cada mañana. La familia joven del número 4 chapotea con sus hijos cada sábado. Y está Elena, de la casa número 16. La he visto nadar sola muchas tardes. Siempre elegante, siempre sola. No es como los demás. Hay algo diferente en ella. Una elegancia silenciosa, tal vez una pizca de tristeza. Generalmente llega justo cuando termino, justo cuando la luz del sol se convierte en ese color dorado cálido que hace que todo se vea más suave. Elena es la mamá de mi amigo Sam. Sam se fue a la universidad hace un año. La había conocido brevemente una o dos veces en ese entonces, lo suficiente para saber quién era, pero nunca lo suficiente para realmente conocerla. Sam rara vez hablaba de sus padres. Lo único que sabía era que se habían divorciado y que su madre había quedado sola. La veía de vez en cuando mientras trabajaba, tratando de no mirarla, pero fracasando. La observaba desde lejos, manteniendo la cabeza baja, actuando como si estuviera ocupado, pero siempre consciente de su presencia. Se movía por el agua como si perteneciera allí, suave y segura. Rara vez hablaba con alguien, solo asentía cortésmente si alguien pasaba. Siempre elegía el extremo más tranquilo de la piscina, el más alejado de la entrada principal, donde la sombra de una palmera alta le proporcionaba privacidad. Me preguntaba por qué prefería esa soledad, me preguntaba qué pensamientos llenaban su mente durante esas nadas silenciosas. Una tarde, mientras terminaba mi trabajo, Elena llegó como de costumbre. Caminaba lentamente por el borde de la piscina envuelta en una bata ligera, descalza. Su cabello oscuro estaba atado de manera suelta, con algunos mechones atrapando la suave luz del sol mientras se acercaba a la piscina. Me ocupé de limpiar el borde, pretendiendo no notarla, aunque cada célula de mi cuerpo parecía estar consciente de sus movimientos. Se quitó la bata, revelando un sencillo traje de baño negro. Se detuvo un momento en el borde, como si se estuviera preparando, luego se sumergió con gracia en el agua. Robé algunas miradas, tratando de mantener la cara neutral, intentando convencerme de que solo la miraba por pura curiosidad. Pero en el fondo, sabía que era más. Ese día se sentía diferente. Tal vez era la quietud o la forma en que la luz del sol duraba más, tiñendo el agua con tonos cálidos de naranja y oro. Terminé mi tarea lentamente, retrasando mi partida, consciente de lo ridículo que estaba siendo, pero incapaz de irme. Entonces noté algo inusual. Elena había hecho una pausa a mitad de la brazada, sus movimientos vacilaban. Su expresión cambió abruptamente de concentración calmada a incomodidad, su cuerpo se tensó ligeramente. Intentó nadar hacia el borde, pero sus movimientos eran torpes, forzados. Mi pulso se aceleró. Sin pensar, dejé caer mis herramientas y corrí hacia el borde de la piscina.
Pude ver que estaba luchando, con los ojos agrandados en una silenciosa súplica de ayuda. Elena, mi voz se quebró ligeramente, llena de urgencia. Ella no pudo responder. El instinto tomó el control. Me quité los zapatos, tiré el teléfono a un lado y me lancé al agua. El agua fría me envolvió, despertando todos mis sentidos. En segundos, estaba junto a ella, sujetándola suavemente por el brazo. «Te tengo», le dije, intentando mantener la voz firme. Ella no habló, solo asintió, los ojos llenos de vergüenza y gratitud. Le envolví un brazo cuidadosamente alrededor de la cintura, guiándola hacia el borde de la piscina. Cuando finalmente llegamos al borde, salí primero y le ofrecí la mano. Dudó por un breve momento, luego la tomó, permitiéndome ayudarla a salir. Se sentó en el borde, respirando profundamente, visiblemente alterada. Su cabello se pegaba mojado a su cara y hombros. Mi corazón latía rápido, no por el esfuerzo, sino por la cercanía del momento. «¿Estás bien?», pregunté suavemente. Ella asintió de nuevo, una pequeña sonrisa, tratando de ocultar su vergüenza. «Solo un calambre. Es estúpido, en realidad. Debería saber mejor. Suele pasar». La tranquilicé, alcanzando la toalla que había dejado cerca de mí y dándosela. Ella tomó la toalla, agradecida, envolviéndola alrededor de sí misma. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, fijos y buscando. «Gracias, Ethan. Me alegra que estuvieras aquí». «No es nada», dije rápidamente, sintiendo que mi cara se sonrojaba. No estaba acostumbrado a conversaciones tan reales, tan cercanas. Nos sentamos en silencio por un momento, el sonido del agua chocando suavemente contra el borde de la piscina. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras a nuestro alrededor. De repente me di cuenta de que estaba empapado, sentado incómodamente junto a ella, probablemente pareciendo un idiota, pero ella no parecía importarle. Después de un momento, ella me miró de nuevo. Había algo diferente en sus ojos ahora, más suaves y más abiertos. «Sabes, te he visto por ahí. Siempre trabajas tan en silencio. No estaba seguro de que siquiera me hubieras notado». Dudé. Las palabras se me atascaban en la garganta. Pero finalmente, admití que la había notado. Su sonrisa se amplió ligeramente. Genuina y cálida. «Yo también te he notado. Siempre eres tan cuidadoso, respetuoso. Es raro hoy en día». No supe cómo responder. Todo se sentía nuevo, desconocido, pero extrañamente correcto. Cuando la ayudé a salir de la piscina, algo cambió. Fue algo pequeño, pero lo sentí. Tal vez fue la forma en que sus ojos se quedaron un momento en los míos, o la comprensión silenciosa entre nosotros. O tal vez fue la forma en que mi corazón no dejaba de latir rápidamente incluso después de que el momento había pasado. Lo que fuera, me hizo preguntarme qué pasaría después. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo más allá de la tranquila monotonía de mis días. «Gracias, Ethan. No tenías que saltar, pero lo hiciste. No lo olvidaré». Esas palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. La sinceridad en su voz, la gratitud silenciosa detrás de sus ojos. Permanecieron conmigo, despertándome a horas extrañas, llenándome de pensamientos que no podía entender completamente. Los siguientes días se sintieron diferentes. Seguía llegando a la piscina cada mañana, seguía limpiando y pescando, probando productos químicos y fregando azulejos, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada tarde, mi pulso se aceleraba ligeramente, anticipando la llegada de Elena. Cuando llegaba, me sonreía cálidamente, más cálida que antes, y comenzaba a quedarse más tiempo después de nadar. Al principio, eran solo unas pocas palabras casuales, conversaciones simples sobre el clima, el vecindario, la claridad del agua. Charla trivial para pasar el silencio. Pero gradualmente esas conversaciones cambiaron, se convirtieron en algo más personal, más real. Elena se sentaba al borde de la piscina envuelta en su toalla, viéndome terminar mi trabajo. Pronto comencé a ralentizarme, estirando las tareas,
buscando razones para quedarme cerca de ella un poco más. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo y el cielo se tornaba ámbar, ella levantó la vista desde su lugar junto al borde de la piscina, con los ojos pensativos. «Sabes, Ethan, nunca imaginé que pasaría mis tardes hablando con el chico de la piscina», bromeó suavemente, con los ojos brillando. «Y aquí estamos». Sonreí tímidamente, sintiendo como el calor me subía al cuello. Yo nunca imaginé que pasaría las mías hablando con uno de los residentes. Ella se rió suavemente, relajando los hombros. «Buen punto». La risa se desvaneció, dejando un silencio cómodo. Su expresión se volvió más suave, más introspectiva. «Me recuerdas un poco a Sam. Tranquilo, pensativo, de buen corazón». Mencionar a Sam de repente trajo la realidad de vuelta a mí, el recordatorio incómodo de que Elena no era solo cualquiera. Ella era la madre de Sam. Más mayor, más madura, completamente fuera de mi alcance. Miré hacia abajo, sintiéndome incómodo. «¿Le echas de menos?», pregunté en voz baja, intentando apartar mis pensamientos enredados. Ella suspiró suavemente, asintiendo. «Por supuesto, la casa está vacía sin él. Es extraño. Pasas toda tu vida construyendo algo, un hogar, una familia. Luego, un día, todo se queda en silencio de nuevo. Quedas solo, y no sabes qué hacer contigo misma». Su honestidad me sorprendió. Dudé, no estaba seguro de si debía responder. Pero algo en la vulnerabilidad de su voz sacó palabras de mí. «Creo que todos nos sentimos perdidos a veces». Sus ojos se encontraron con los míos, suaves, alentadores. «¿Te sientes perdido, Ethan?». Me encogí de hombros, de repente consciente de lo personal que se estaba volviendo esto, pero la sinceridad de su expresión hizo que fuera más fácil hablar. «A veces, sí, supongo que estoy en una edad en la que se supone que debería tenerlo todo resuelto, pero la mayoría de los días siento que solo estoy a la deriva, limpiando piscinas, esperando algo que no puedo nombrar». Ella me observó en silencio, absorbiendo mis palabras. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, llena de comprensión. «Tal vez todos estamos esperando algo, Ethan. Algo que dé sentido a nuestros días». Esa tarde, cuando me fui, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no solo me sentía curioso por Elena. Me importaba. Me importaba la sutil tristeza detrás de su sonrisa, la soledad que parecía cargar tan fácilmente. Pero el hecho de que me importara vino con complicaciones, miedos que no estaba seguro de cómo manejar. Durante los días siguientes, nuestras conversaciones se profundizaron aún más. Elena compartió más abiertamente sobre su divorcio, lo repentino y doloroso que había sido, como la ausencia de su esposo había dejado un vacío que no sabía cómo llenar. «Pasé años fingiendo que todo estaba bien», admitió una tarde tranquila. «Pero, eventualmente, fingir ya no fue suficiente. Ahora estoy tratando de averiguar quién soy sin él, sin el papel que jugué durante tanto tiempo». Su honestidad despertó algo dentro de mí, un impulso de consolarla, de tranquilizarla. Pero me contuve, cauteloso de cruzar un límite que aún no habíamos nombrado. Ella parecía percatarse de mi vacilación. Un día, sonrió suavemente, dándose cuenta de la distancia que había creado. «Sabes, Ethan, no tienes que escuchar todo esto. No quiero cargar con mis problemas». «No», respondí rápidamente, negando con la cabeza. «Me gusta escuchar. Se siente importante». Ella levantó una ceja, una leve sonrisa tocando sus labios. «¿Importante?». Me detuve, vacilando un poco. «Se siente real, como si importara». Su expresión se suavizó, llenándose aún más de gratitud en sus ojos. «Gracias. Eso significa mucho para mí». Pero después de esas conversaciones, cada noche me acostaba despierto, conflictuado. Sabía que esos sentimientos que crecían dentro de mí no eran apropiados. Elena era mayor, más sabia, y lo más complicado de todo, era la madre de mi amigo. Los pensamientos que seguían surgiendo se sentían mal, prohibidos. Sin embargo, persistían obstinadamente.
Me repetía una y otra vez que diera un paso atrás, que volviera a la distancia segura que había mantenido antes. Pero cada tarde, cuando Elena aparecía al borde de la piscina, sonriéndome suavemente, mi determinación se desafía. En lugar de alejarme, me encontraba atraído hacia ella, anticipando con ansias cada nueva historia que podría compartir, cada pequeño vistazo a su vida. Una tarde particularmente tranquila, Elena se sentó cerca de mí mientras limpiaba las sillas junto a la piscina, con el sol colgando bajo y dorado sobre nosotros. Ella permaneció en silencio durante un largo rato, perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, habló suavemente, casi como si hablara consigo misma. A veces siento que nadie realmente me escucha, murmuró. Asienten, sonríen, pero no escuchan de verdad. Me detuve, mi trabajo acelerándose, ligeramente consciente de lo delicado que se sentía ese momento. Yo te escucho, ella levantó la vista rápidamente, sus ojos buscando los míos, vulnerables y sorprendidos. ¿De verdad? Sí, respondí simplemente, con voz tranquila pero segura. Ella soltó un suspiro lento, sus hombros se relajaron visiblemente, sus ojos nunca dejaron los míos mientras hablaba, con voz suave pero seria. Eres un buen oyente, Ethan. Es raro para mí encontrar a alguien que realmente me escuche. En ese momento silencioso, algo no dicho pasó entre nosotros. El aire se sentía cargado, con significado. Mi corazón latía más fuerte, consciente de la importancia de sus palabras, de lo fácil que ella podía afectarme. Supe entonces con absoluta certeza que Elena no era solo alguien a quien admiraba de lejos. Ella era alguien que me importaba profundamente, a pesar de todas las razones por las que no debería. No sabía cómo terminaría esto. No sabía si estos sentimientos eran correctos o incorrectos. Pero a medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de un suave tono rosa, sabía una cosa con claridad. Ya no podía ignorar lo que sentía. Y tal vez ella tampoco. A medida que los días pasaban, Elena y yo nos acercábamos más. Nuestras conversaciones junto a la piscina cambiaron, se volvieron más profundas, más personales. Ya no hablábamos de cosas triviales como el clima o el mantenimiento de la piscina. En su lugar, compartíamos pensamientos ocultos, cosas que nunca imaginamos revelar a nadie más. Me encontré contándole sobre mi infancia, cómo había crecido sintiéndome fuera de lugar, inseguro sobre mi camino. Ella escuchaba en silencio, asintiendo, con los ojos llenos de comprensión genuina. Al principio me resultaba extraño compartir mis pensamientos más íntimos con ella, alguien que parecía tan diferente de mí, tan más sabia, tan fuera de mi alcance. Sin embargo, en esas conversaciones vespertinas, no me parecía tan lejana. Se sentía real, accesible y segura. ¿Sabes? Le dije una tarde mientras el sol dorado pintaba todo a nuestro alrededor, la mayoría del tiempo solo voy pasando por los movimientos, esperando que la vida suceda. No sé qué se supone que debo hacer, quién se supone que debo ser. Ella me observó en silencio, con una expresión pensativa. Eres joven, Ethan. Está bien no tenerlo todo resuelto aún. Sacudí la cabeza, suspirando suavemente. No lo sé. A veces siento que todos los demás tienen un plan. Todos, menos yo. Ella sonrió suavemente, mirando hacia el agua que se ondulaba. Yo solía pensar eso también, Ethan. Que todos a mi alrededor tenían las cosas ordenadas. Luego, un día, me desperté y me di cuenta de que todos estamos solo fingiendo. Sus palabras se quedaron conmigo. Elena tenía una forma de hablar que hacía que todo fuera más claro, más sencillo, incluso los sentimientos complicados que yo luchaba por entender. Una tarde, mientras terminaba en la piscina, Elena me sorprendió. En lugar de... Después de su baño, se quedó, sentada tranquilamente en una de las tumbonas envuelta en su toalla, con la mirada distante. Dudé, no estaba seguro de si debía entrometerme, pero cuando pasé cerca de ella, extendió la mano suavemente, tocando mi brazo. Ethan, ¿te gustaría acompañarme a tomar una copa de vino? Preguntó suavemente, casi tímidamente. Es una noche agradable.
Apreciaría tu compañía. Mi corazón dio un brinco en mi pecho, el pulso acelerándose. Se sentía mal, de alguna manera prohibido, pero no pude decir que no. No quería. Claro, respondí, forzando calma en mi voz. Me gustaría. Minutos después, estábamos sentados juntos junto a la piscina iluminada. Las luces bajo el agua brillaban suavemente, proyectando un resplandor tranquilo a nuestro alrededor. Elena me ofreció una copa de vino fresco y pálido, el delicado borde reflejando la luz de la piscina. No suelo beber sola, admitió, su voz suave, sus ojos reflejando el suave resplandor. Pero a veces la casa se siente demasiado vacía. Puedo imaginarlo, dije con cautela, observando su expresión, la tristeza silenciosa que persistía en sus ojos. Tomó un sorbo lento de su vino, luego me miró fijamente. ¿Alguna vez te preguntas qué podría haber sido tu vida, Ethan? Todos esos sueños que tenías cuando eras más joven, los que dejaste de lado porque la vida se interpuso? Dudé, buscando en mis recuerdos, sintiéndome vulnerable bajo su mirada honesta. A veces solía querer viajar, ver el mundo, pero supongo que la realidad siempre me pareció más importante que los sueños. Ella sonrió suavemente, asintiendo. Yo quería pintar. ¿Sabías que solía amarlo, pero la vida se volvió agitada? Matrimonio, maternidad, responsabilidades, y la pintura simplemente desapareció. Ahora, a veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido con ello. Podría seguir pintando, ofrecí suavemente. Nunca es tarde. Ella se rió suavemente, pero había una tristeza debajo de su risa. Tal vez algunos sueños tienen su momento, y una vez que pasa, no puedes recuperarlo. Nos quedamos en silencio mientras la noche a nuestro alrededor se hacía más profunda. Su mirada se desvió hacia la piscina, el agua moviéndose suavemente bajo la suave brisa. Luego, se volvió hacia mí, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Crees que perdí mi oportunidad, Ethan? Con respecto a la felicidad, quiero decir. Su pregunta me sorprendió completamente. Tragando saliva con dificultad, mi garganta de repente estaba seca. No lo sé, Elena. La felicidad es complicada, ¿verdad? Ella esperó pacientemente, observándome cuidadosamente. Respiré despacio, recogiendo mis pensamientos, sintiéndome incómodo pero obligado a hablar con sinceridad. Creo que tal vez la felicidad no tiene solo una oportunidad. Comencé lentamente. Tal vez no se trata de los momentos que perdimos, sino de los que todavía tenemos por delante, los que elegimos aprovechar. Sus ojos se suavizaron, su expresión tocada por algo más profundo, algo tierno y sincero. Esa es una hermosa idea. Nos quedamos en silencio, bebiendo nuestro vino, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Pero dentro de mí, las emociones se enredaban en nudos. Estar aquí con Elena se sentía perfecto y peligroso a la vez. Sentía algo por ella, algo que no podía negar. Pero la culpa me picaba constantemente, un susurro que me recordaba que ella era la madre de Sam, la madre de mi amigo. ¿Era esto lo correcto? ¿Era real este sentimiento o solo un momento confundido y solitario? A veces me siento culpable, confesó de repente, como si leyera mis pensamientos, por disfrutar de estas conversaciones. Después de todo, eres el amigo de Sam. Estoy segura de que esto te parece extraño. La miré de repente, mi corazón acelerándose de nuevo. Es complicado, admití en voz baja. Sam es mi amigo. Sí. Y tú, eres su madre. Pero cuando hablamos, no se siente extraño. Se siente bien. Ella me miró a los ojos, buscándolos con intensidad. Yo siento lo mismo. Pero lo último que quiero es ponerte en una situación difícil. Negué con la cabeza casi demasiado rápido. No lo estás. Ella sonrió débilmente, el alivio suavizando sus rasgos. Sabes, murmuró después de una pausa. Estas conversaciones significan algo para mí. Hacen que las cosas sean más fáciles, menos solitarias. Su honestidad me tocó profundamente, despertando sentimientos que no podía apartar. Mi mente luchaba sin descanso.
Parte de mí sabía que esto no podía continuar, que era demasiado complicado, demasiado arriesgado. Otra parte de mí se sentía atraída hacia ella, una fuerza poderosa que no podía escapar. La noche se adentró más a nuestro alrededor, las estrellas apareciendo débilmente sobre nuestras cabezas, nuestra conversación volviendo a cosas más ligeras. Sin embargo, debajo de nuestras palabras permanecía algo poderoso no dicho. Finalmente, se levantó lentamente, estirándose suavemente. Yo me levanté también, sintiendo que nuestra noche llegaba a su fin. Gracias por esta noche, dijo suavemente, con la voz llena de calidez. Me ha gustado. Espera. Yo también, respondí sinceramente, sintiendo esa conocida tensión en mi pecho. Mientras ella se daba vuelta cuando iba a irse, se detuvo de repente, su mano descansando suavemente sobre mi hombro. Su toque era cálido, tierno, más íntimo que cualquier cosa que hubiéramos compartido antes. Mi pulso se aceleró, mi cuerpo plenamente consciente de su cercanía. Has hecho estas tardes menos solitarias para mí, susurró suavemente, sus palabras calladas pero claras. Luego, me soltó, dándome una última mirada suave antes de alejarse, dejándome allí junto a la piscina, con el aire nocturno fresco contra mi piel. Mucho después de que desapareciera, me quedé allí mirando el agua suavemente iluminada, luchando con mis emociones, mi culpa y la tranquila, innegable verdad de que me estaba enamorando de Elena. Y ahora no había vuelta atrás. Después de esa noche, comencé a alejarme de Elena. No quería, pero algo dentro de mí me decía que era lo correcto. Las tardes que antes esperaba con ansia se convirtieron en momentos llenos de dudas. Terminaba mis tareas más rápido, siempre yéndome justo antes de que ella llegara, buscando excusas para evitar nuestras conversaciones habituales. Pensé que distanciarme lo haría todo más sencillo, más claro. En su lugar, me dejó sintiéndome más vacío, más conflictuado. Los días se mezclaron en semanas, y cada noche, solo en mi pequeño apartamento, me preguntaba si Elena se había dado cuenta, si echaba de menos nuestras charlas tanto como yo. Entonces, una tarde tranquila, finalmente me enfrentó. Estaba limpiando cuidadosamente el filtro de la piscina, concentrado en mi tarea para evitar pensamientos sobre ella, cuando sentí una presencia familiar detrás de mí. Girando lentamente, mi corazón dio un salto. Elena estaba allí, con una suave y vacilante sonrisa en su rostro. Me has estado evitando, dijo suavemente, sus ojos buscando los míos. No había acusación en su voz, solo tristeza silenciosa. Suspiré, dejando el filtro cuidadosamente, con las manos húmedas y temblorosas. No era mi intención. Solo pensé. Mi voz se desvaneció, sin saber cómo terminar. Pensaste que, me animó suavemente. Trabé con dificultad, mi garganta repentinamente seca. Pensé que era mejor, más seguro. Más seguro, repitió suavemente, su expresión compasiva pero herida. De mí. De nosotros, corregí en voz baja. De lo que sea esto, Elena. Eres la madre de Sam. Eres mayor. Es complicado. No quiero arruinar las cosas. Ella asintió lentamente, asimilando mis palabras. Luego se acercó, su voz suave pero firme. Ethan, ¿crees que no he pensado exactamente lo mismo? ¿Crees que esto no es complicado para mí también? Miré hacia otro lado, la culpa presionando fuertemente en mi pecho. No sé qué es lo correcto. Ella suspiró suavemente, sus hombros bajando como si liberara una carga invisible. No hay un claro correcto o incorrecto aquí, Ethan. Los sentimientos no siempre siguen la lógica. Simplemente ocurren. Nos quedamos en silencio, el suave sonido del agua llenando el silencio a nuestro alrededor. Elena pasó a mi lado, se acercó al borde de la piscina, mirando su reflejo, brillando en el agua. Se quedó en silencio, perdida en sus pensamientos. He estado casada, tuve un hijo, construí una vida, Ethan finalmente habló, su voz firme pero vulnerable. Pero a veces me siento más insegura ahora que cuando tenía tu edad. El divorcio,
ver a Sam irse de casa, todo cambió tan de repente. Es como si estuviera flotando, tratando de aferrarme a algo estable, a algo real. La escuché en silencio, entendiendo exactamente lo que quería decir. Yo me siento igual, admití, dando un paso cuidadoso hacia ella. Como si estuviera esperando algo que me ancle, algo que haga que todo sea claro. Ella se giró para mirarme, los ojos suaves. ¿Es por eso por lo que te has alejado? Supongo, dije honestamente. Tengo miedo. Tengo miedo de lo que siento, de lo que podría significar. Estás preocupado por Sam, dijo suavemente, leyendo mis pensamientos. Asentí lentamente, la culpa evidente. Él es mi amigo. Tú eres su madre. Siento que lo traiciono solo por tener estos pensamientos. Elena suspiró suavemente, la comprensión llenando su expresión. Sam te quiere, Ethan. Eres importante para él, y sí, nuestra situación es complicada, pero los sentimientos no son traiciones. Son solo sentimientos. Nos quedamos en silencio, el sol de la tarde casting largas sombras sobre el patio. Finalmente, Elena habló de nuevo, su voz más baja, más vulnerable. No voy a mentir, Ethan. Yo también lo sentí. Esta conexión entre nosotros, pero también sé que no puede apresurarse ni forzarse. Tal vez, ahora mismo, lo único que necesitamos es ser honestos con ello. Sus palabras levantaron un peso que no me di cuenta que estaba llevando. Respiré hondo, sintiendo como el alivio me invadía. Tal vez la honestidad es todo lo que necesitamos ahora. Ella sonrió débilmente, acercándose, aunque manteniendo una distancia cuidadosa. Has sido tan amable, Ethan. Me has escuchado, me has entendido, me has visto no solo como la madre de alguien, no solo como una mujer mayor, sino como alguien real, alguien que merece ser conocida. Lo eres, susurré sinceramente, siempre lo has sido. Sus ojos se suavizaron, la emoción llenándolos. Dudó, su voz temblando ligeramente cuando volvió a hablar. ¿Crees que es egoísta de mi parte sentirme así? Negué con la cabeza rápidamente. No, tienes derecho a sentirte así. Ambos lo tenemos. Solo que es complicado. Ella se rió suavemente, rompiendo un poco la tensión. La vida siempre lo es. Nos quedamos en silencio otra vez, ambos cómodos en la quietud. Después de un rato, Elena se alejó suavemente, mirando alrededor del área de la piscina como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Sabes, Ethan?, comenzó pensativa. He pasado incontables tardes aquí nadando sola, sintiéndome invisible. Pero tú cambiaste eso. Solo por estar aquí, por escuchar, cambiaste todo. Sonreí suavemente, conmovido por sus palabras. Tú también cambiaste las cosas para mí, Elena. No me di cuenta de lo solo que me había vuelto hasta que comenzaste a hablarme. Ella se giró lentamente, mirándome fijamente, su mirada seria y tierna. Tal vez esto era exactamente lo que ambos necesitábamos en ese momento, una amistad, una conexión. Algo honesto en un mundo que a veces puede sentirse tan vacío. Tal vez, coincidí en voz baja. El sol se hundió más bajo en el cielo, pintado en suaves tonos pastel, rosados suaves, naranjas cálidos, morados profundos. Elena miró a su alrededor una vez más, como si estuviera absorbiendo cada detalle, cada pequeño recuerdo que habíamos creado aquí juntos. Luego, se volvió hacia mí, los ojos serios pero amables. Me alegra que hayamos hablado, Ethan. Me alegra que hayamos sido honestos. Yo también, respondí en voz baja, mi corazón sintiéndose más ligero a pesar de la complejidad que todavía nos rodeaba. Lentamente, se acercó, cerrando la distancia entre nosotros. Por un breve momento, pensé que podría abrazarme, tocarme, pero en su lugar, simplemente se quedó cerca, su presencia reconfortante. No tenemos que resolver todo ahora, susurró suavemente. Tal vez sea suficiente con saber que no estamos solos en lo que sentimos. Asentí en silencio, apreciando su sabiduría, su claridad. No se hicieron promesas, no se cruzaron límites aún.
Me sentí más cerca de ella en ese momento que nunca antes. Eventualmente, ella se alejó nuevamente, apretando su envoltura alrededor de sus hombros a medida que se acercaba la noche. Miró la piscina una vez más, una leve sonrisa nostálgica en sus labios. Gracias, Ethan, dijo finalmente, su voz suave pero clara, por siempre mirarme como si aún fuera una mujer. Con eso, me lanzó una última mirada significativa antes de girarse y alejarse en silencio, dejándome junto a la piscina, solo con mis pensamientos. Mientras la veía desaparecer, me di cuenta de que no habíamos resuelto nada. No se dieron respuestas, no se trazó ningún futuro. Sin embargo, de alguna manera, las cosas se sentían más claras, más simples. Tal vez algunas relaciones no están hechas para ser definidas, solo para ser sentidas profundamente. Y en esa suave incertidumbre, había una sensación profunda de paz. Porque, fuera lo que fuera que sucediera después, lo que decidiéramos, al menos ambos sabíamos una verdad claramente. Ya no estábamos solos. Y tal vez eso era lo más importante.